en lo que se acomoda aquí el control para estar cambiando las diapositivas, yo creo que ha sido una jornada muy larga, yo vengo llegando, pero sé que la expo ha durado bastante y muchas horas. Entonces, como buen oficio, les voy a pedir que se activen primero, ¿sale? Háganme un favor, párense. Ok, dejen sus cosas a un lado, por favor. Ok, gracias. Ok, van a estirar sus brazos, fuerte, fuerte hasta arriba, los dos. Agarren mucho, mucho aire y bájenlo suave, váyanlo sacando. ¿Sale? Ahora hacia el otro lado van a agarrar aire y regresan, suave lo sueltan. Y ahora el otro lado, por favor. Y regresamos. Ok, tomen asiento, muchachos. Muchas gracias. Bueno, primera pregunta. Veo que aquí muchos son podólogos o podólogas, ¿verdad? ¿Hay alguien que sea fisio? Ah, súper, ok. Bueno, fisios les presento a los podólogos, podólogos les presento a los fisios porque van a ser sus mejores amigos para trabajar. Ok. Me invitaron a dar esta ponencia porque en las clases en la universidad que yo doy clases, pues, valga la redundancia, ¿verdad? Es uno de los temas, pero tiene muchísima controversia porque todavía está como esta parte del sirve, no sirve, en qué momento sirve o cómo lo aplicamos para que sí sirva. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero, lo conocemos o se dio la ponencia con el nombre de kinesiotape, pero el nombre correcto vamos a decirle vendaje neuromuscular. Aparte le vamos a sumar la palabra propioceptivo, ¿ok? Entonces va a ser el vendaje neuromuscular propioceptivo, que es justamente la forma en la que nos va a decir por qué sí funciona, ¿vale? Entonces, primera pregunta, yo les digo a mis alumnos, porque siempre nos ponen en el temario, vendajes, vendajes funcionales y kinesiotape. Bueno, si ustedes googlean o lo han googleado, ponen vendaje funcional y les aparece todo esto, ¿ok? No viene específicamente una técnica. Entonces, de aquí la pregunta, ¿todos los tipos de vendajes son funcionales? Bueno, a nosotros en fisioterapia nos dicen, es funcional cuando te deja moverse, ¿no? No me dejarán mentir acá los muchachos. Pues déjenme decirles que precisamente son funcionales cuando buscamos un objetivo. Cuando nos enseñan vendajes, ¿cuáles son los objetivos? A ver, podólogos, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cómo? Desinflamar podría ser uno. Ustedes manejan mucho apósitos, ¿no? Ellos manejan mucho curaciones de heridas, entonces pues también nos interesa proteger, nos interesa mejorar lo que es el drenaje linfático. Para los que manejamos muñones, nos interesa poder manejar el muñón, que quede bonito y que tenga una buena forma para la prótesis. Pero a nosotros, o la plática a la que vinieron, pues es que nos deja hacer movimientos. Entonces, ¿es funcional todo aquel vendaje que utilizamos? Sí, pero necesitamos saber cuál es nuestro objetivo. Si mi objetivo es proteger un apósito, se convierte funcional en el momento en que yo estoy protegiendo ese apósito. Si mi objetivo es que se siga moviendo y no se lastime, entonces se vuelve funcional cuando mi objetivo es que se siga moviendo y no se lastime y se cumple ese objetivo. ¿Sí vamos claros hasta aquí? Ok, ahí está. Entonces, funcional es cuando me ayuda a cumplir mi objetivo. Ahora, nos remontamos un poquito. Nos definen vendaje, ¿no? Como procedimiento o técnica consistente en envolver la parte del cuerpo cubriendo las lesiones cutáneas e inmovilizando. Lesiones osteoarticulares con el objetivo de aliviar el dolor y proporcionar el reposo necesario para favorecer la cicatrización de los tejidos. ¿Es funcional? Otra vez, si mi objetivo es inmovilizar, sí. Si mi objetivo es proteger una lesión cutánea, sí. Cualquiera de estos, aquí estoy protegiendo un dedito, aquí estoy protegiendo una lesión cutánea o algún trasplante, bueno, una lesión cutánea, sale una apertura con bisturí. ¿Ok? Podemos estar protegiendo algo. Entonces, cuando hablamos de vendaje neuromuscular, por ahí bueno, ahorita les voy a platicar un poquito de las anécdotas, pero nos interesa que el paciente se mueva. En fisioterapia, cuando hablamos de que algo es funcional, es porque está haciendo sus actividades de la vida diaria. ¿Ok? Entonces vamos entendiendo esa diferencia. Nos dice, vendaje neuromuscular es la cinta con una textura y elasticidad similar a la piel humana. ¿Qué características tiene la piel humana? Pues que se va a poder estirar, se va a poder mojar, ¿ok? Vamos a podernos mover junto con ella. Permite la movilidad de forma natural. Está diseñado para facilitar la recuperación natural del cuerpo, brindando un apoyo y estabilidad de músculos, tendones y ligamentos.
De manera general, todos los vendajes nos ofrecen como objetivos sujeción o protección, compresión e inmovilizar de manera general. Nosotros con el kinesiotape o el vendaje neuromuscular vamos a lograr algunos de estos. ¿Sí? ¿No? ¿Qué se imaginan? No, no se logra. Si yo te hablo de protección, ¿se protegería un esguince? Seguros. ¿Mande? No, no. Ok, la parte muscular, ¿sale? Ahorita vamos a platicar de eso. Compresión, bueno, el kinesiotape aquí no lo ofrece, pero hay otras técnicas que sí, ¿no? Incluso por ahí hay fisios ya muy renombrados que muchos tienen como, siguiendo como influencers, donde ya se comprobó que para la compresión un vendaje funciona. Kinesiotape no, pero un vendaje funciona. Inmovilizar, definitivamente esa no es la función del kinesiotape, ¿ok? Esa no es, pero de manera general es lo que nos están ofreciendo. Entonces, llega el kinesiotape y nos ofrece todas estas soluciones que como fisio buscamos. ¿Cuáles son estas soluciones? Nos dicen corrección de la función muscular, fortalecimiento de los músculos debilitados. Los vamos a leer y ahorita vamos a analizar cada uno. Mejora de la circulación sanguínea y linfática, disminución del dolor a través de la supresión neurológica, reposicionamiento de articulaciones subluxadas, facilitar la función de la fascia y el músculo y el aumento de la propiocepción a través de los mecanorreceptores cutáneos. Estos objetivos, cuando yo los leo, digo, wow, como fisio para mí entonces el vendaje neuromuscular es como un paracetamol para los doctores, ¿no? Me serviría para todo, porque me interesa corregir la función muscular, me interesa fortalecer los músculos, me interesa bajar el dolor, me interesa que no se siga luxando, pero hay un componente aquí muy importante que nos está haciendo falta. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Una idea? A ver, fisios. Imaginan. Ok, ojo con esto, porque es aquí cuando no es nuestro paracetamol para los fisioterapeutas, sobre todo el ejercicio, ¿sí? Todo esto para que funcione tenemos que hacer que la persona se mueva, sí o sí. Si queremos una corrección de la función muscular, necesitamos hacer un biofeedback. El biofeedback es esa retroalimentación en la que yo pongo a mi paciente frente al espejo y le digo, esto estás haciendo mal y esto vamos a corregir. Si yo no hago consciente a mi paciente va a decir, no, pues no me sirvió de nada. Me la ha puesto, es más, me la compré yo y me la puse yo. ¿Y me funcionó? No me sirvió de nada, nada más me la puse porque se veía bonita. Es muy común, es un comentario muy común. Fortalecimiento de los músculos debilitados. Ejercicio, no lo va a hacer por sí solo. Por ahí en pandemia salió una publicación que en un barrio de aquí de Guadalajara había una persona poniendo por 250 pesos kinesiotape en la zona abdominal para poder tener un vientre plano. ¿Funciona? Necesitan cambiar hábitos, necesitan hacer ejercicios, necesitan activar el abdomen, ¿ok? Entonces, todo esto para que funcione tenemos que meterle mínimo actividad física y la actividad física es diferente al ejercicio, pero bueno, ese es un tema un poquito más extenso y un tema aparte. ¿A qué voy con esto? El kinesiotape nos ofrece todo esto, pero si no lo acompañamos de un cambio de hábito y una aportación de ejercicio, de activación física y conciencia muscular, no va a funcionar, ¿ok? Ténganlo bien presente porque es una herramienta. Durante mucho tiempo muchas personas lo estuvieron colocando como si fuera la solución a todos los problemas y entonces empezaron a decir el kinesiotape no sirve. No, pues no sirve porque lo pones y ¿qué más estás haciendo? No, nada. Pues por eso, ¿ok? Entonces, haciendo honor a quien honor merece, vamos a ver un poquito de esta reseña. En 1973 se inicia en Japón con el famoso médico quiropráctico Kenzo Case. En 1988, en los Juegos Olímpicos de Seúl, comienzan a utilizarlo los jugadores japoneses. En el 95 es introducido oficialmente a Estados Unidos. 2000 lo empiezan a utilizar en España y en 2008 a 2012, ya estamos en Beijing y Londres. Les comento un poquito, yo comienzo mi carrera por ahí del 2011 como técnico en terapia física y cuando yo salí en ese entonces, el kinesiotape era carísimo, ¿sí? Las certificaciones eran carísimas, o sea, cobraban por cuadrito de vendaje, imagínense. Entonces, yo te cobro algo caro y te vendo como que es la solución a todos tus problemas, pues fue un boom.
Pero entonces comienza este problema de decir, ¿cuándo sí, cuándo no sirve? O sea, yo estoy ganando, qué padre, pero ¿realmente le estoy haciendo algo a mi paciente? Ojo con eso. Actualmente, pues, ya se ha facilitado tanto, ya se popularizó tanto la técnica que pues conmigo mis alumnos tienen su taller sí o sí en el curso, ya no tienen que pagar una certificación, ¿ok? Al menos tienen esa práctica previamente, ya después si se quieren certificar pues ya es decisión de cada quien, pero ya llevan camino avanzado, ¿ok? Bueno, ¿qué fundamentos tiene el vendaje neuromuscular? Primero vamos a entrar en la propiocepción, por ahí si leen la propiocepción, la definición de propiocepción del libro nos dice, es la conciencia de nuestro cuerpo en el espacio. Esto funciona gracias al sistema propioceptivo. El sistema propioceptivo nos dice cómo están paradas nuestras articulaciones, cómo está apoyado mi pie, cómo está mi cabeza, cómo está mi brazo. Si lo pongo para acá, ¿me pego o no me pego? Todo eso hace el sistema propioceptivo, ¿ok? De ahí entra algo que se llama el reflejo miotático y el reflejo miotático inverso. Si por ahí lo investigan, es ese que hace que el músculo reaccione y se acorte o se alargue, ¿sale? Si se acorta, vamos a ver un reflejo miotático, es un reflejo de protección. Cuando nosotros estamos haciendo un estiramiento y de repente bajamos, ¡ay! Hasta ahí llegué, ese es el reflejo miotático, el músculo se está protegiendo. Cuando hablamos del reflejo miotático inverso es cuando el músculo se está elongando, entonces ya duré tanto tiempo estirado que ya puedo tocar mis pies y entonces ya hizo un reflejo miotático inverso. ¿Ok? ¿Queda clara la diferencia hasta ahí? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, tenemos a los famosos mecanorreceptores, ahí cuando nos dieron la clase de fisiología, que de pronto no entendíamos nada, que después leemos y decimos, ah, sí me lo habían explicado, pero no lo entendí. Bueno, tenemos a los mecanorreceptores. Sabemos que los mecanorreceptores tienen funciones diferentes en las que de pronto si alguien me está tocando así, se activan. Si yo salto, se activan. Si algo me roza la piel, se activan. Y cada mecanorreceptor es diferente. Aquí nos dan nuestras características. En cualquier libro de fisiología encuentran este cuadrito, ¿sale? Entonces, si yo coloco algo en mi piel, automáticamente mi reflejo miotático o miotático inverso se van a activar y entonces me va a generar un estímulo a nivel central, ¿ok? Entonces de ahí que les digo que es un vendaje neuromuscular propioceptivo, porque me voy a mandar una señal en la que mi cerebro me va a decir, espérame, algo está diferente, tengo que activarlo de manera diferente. Les doy un ejemplo muy sencillo, si a ustedes les entra una piedrita al zapato, ¿caminan diferente? Sí, y hasta te dan lata, ¿no? Hasta que medio lo acomodas y dices, bueno, ya ahí ya puedo caminar a gusto. Pues es algo parecido, le estamos dando un estímulo en el que la persona va a decir, ah, espérame, algo se siente diferente, déjalo modifico. Por ahí mencionaban ahorita con las plantillas, ¿no? Tienen que ser tratamientos graduales, por ejemplo, las plantillas, porque si no la persona lo rechaza, porque se siente diferente. Y entonces hay que diferenciar entre dolor e incomodidad. Y entonces cuando yo les pongo kinesiotape y estoy haciendo que algunos músculos se activen de manera diferente porque no les hacía caso antes, pues se siente incómodo, se siente cansado, ¿pero duele? No. Ah, listo. Eso quiere decir que sí estoy mandando un estímulo de manera que se está generando una acción distinta, ¿ok? De ahí los fundamentos del kinesiotape. Ahora, sobre sus efectos, de manera general tenemos estos 4. En el analgésico entra algo que conocemos como la teoría de la compuerta del dolor o el gate control. ¿Qué hace el gate control? Y nosotros en fisio lo manejamos mucho con los agentes físicos. El gate control lo que hace es jugar una carrerita contra el impulso doloroso, ¿sí? Tenemos a los nociceptores y los nociceptores se activan pues, cuando algo duele, ¿ok? Entonces, lo que hace el gate control es, yo te pongo algo, en este caso es el vendaje neuromuscular, pero puede ser electroterapia, puede ser una compresa, puede ser una bendita pastilla que actúa de manera diferente acá arriba, y entonces lo que hace es jugar una carrerita para ganarle al impulso doloroso, no llegar al cerebro, y entonces corre y llega antes y me bloquea esa puerta del dolor, y entonces al paciente le comienzan a disminuir las molestias. Esto a manera de resumen, ¿sale? Porque son temas, híjole, muy interesantes. El circulatorio nos dice espacio para favorecer la inflamación. Tiene unas pequeñas convulsiones que van a hacer que se levante la piel.
y al momento en que se levante la piel, el resto del tejido también se eleva y entonces nos abre espacio. Yo les pongo un ejemplo. Imagínense que se van subiendo un elevador y de repente entra y entra y entra gente. ¿Cómo van? Híjole, no me puedo mover, ¿sí? Al momento en que no me puedo mover, y eso es parte de los signos cardinales de una lesión, pues comienza a doler, se comienza a acumular líquido y entonces genera molestias. Si yo abro espacio gracias a esas convulsiones, entonces voy a tener cómo liberarme. Y luego le sumo la parte en la que voy a generar ejercicio y el ejercicio genera movimiento y el movimiento me va a ayudar con la parte linfática. Sabemos que todas las células que se generan en una lesión tienen que irse por algún lado y ese lado es el sistema linfático, ¿ok? Entonces yo abro espacio y con el movimiento todo eso se comienza a eliminar y entonces favorezco cómo la lesión se va a resolver. ¿Vamos bien? ¿O ya los revolví? ¿No? Perfecto. Entonces, neuroreflejo, ya hablamos del sistema propioceptivo y el biomecánico, nuestra corrección de la postura, ¿ok? Al momento en que yo pongo el estímulo, entonces va a cambiar la forma en la que la persona va a estar generando presiones o la forma en la que se va a parar, ¿ok? Bueno, ahora sí, pasando de los fundamentos, ¿qué características tiene la venda? Está conformada por cadenas de polímero elástico, envuelto en fibras de algodón, se considera que es 95% algodón y elastano al 5%. Esto nos está diciendo que también es libre de látex y por lo tanto hipoalergénico. Quiere decir que al no tener látex es menos probable que una persona genere una reacción alérgica. ¡Ojo! Menos probable no quiere decir que sea 100%. Va a haber personas a las que se los pones y a los 5 minutos ya tienen las ronchitas, ya se están rascando. Ojo, como cualquier maquillaje que nunca lo hacemos, como cualquier pintura que nunca lo hacemos o tratamiento tópico, primero hay que revisar que a la persona no le genere una alergia. Nunca lo hacemos, pero sí hay que decirle a la persona, si te genera alguna molestia como comezón, pues hay que quitarlo, ¿ok? No queremos después generarte una reacción adversa. Pegamento acrílico, que es el cianoacrilato, es resistente al agua, quiere decir que yo se lo pongo a mi paciente y se puede meter a bañar, se puede meter a nadar y si está bien puesto le va a aguantar unos días, ¿sí? Esperamos que por lo menos le dure 3 días, ahorita vamos a platicar por qué. Permite la transpiración y regularmente es de 5 centímetros de ancho por 5 metros de largo. Hay 2 tipos. Hay una marca que la maneja como precortada, o sea, ustedes la agarran y ya vienen como los pedacitos. Yo a mis alumnos les recomiendo la que es continua, porque exactamente no todos los pies son iguales, no todas las personas miden lo mismo. Entonces, cuando es continua, yo puedo decidir de qué tamaño voy a hacer el corte y no me tengo que aguantar a lo que la venda me da como máximo, ¿ok? Bueno, color de la venda. Por ahí los que ya tienen años en esto no me dejarán mentir, pero nos decían, ¿influye en algo el color de la venda? Y era como, pues unos decían que sí, otros decían que no, y al final es, pues la que tengo es la que te pongo, ¿no? Es la que va a funcionar. Bueno, hay algo que es lógica física, ¿sale? Cuando llevamos clases de físico, hablamos de láser, hablamos de lo que es la absorción de la luz. Cuando hablamos de los colores, sí hay colores que son predisponentes a mayor absorción y estos 2 colores son los que van a absorber mayor luz. Si absorben mayor luz, eso quiere decir que se van a pegar más. ¿Por qué? Porque se activan con el calor. Entonces, ¿influye? Sí, sí influye en algo. Por ahí la bibliografía nos dice, no, pues el azul ayuda a la vasoconstricción. No sé, yo lo dudaría, ¿no? ¿A qué sí le creo? A esto, porque justamente le activamos con el calor el pegamento al paciente. Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, en esos pacientes que son deportistas y resulta que hacen su deporte al aire libre, porque podemos ayudar a favorecer una quemadura, ¿ok? Solamente por eso. De ahí en más, ahora sí que lo que le funcione, ¿no? Ahora, dato curioso, y de aquí el que no supiéramos si funcionaba o no funcionaba el color, cuál era la diferencia. Bueno, hay que recordar que el doctor Kenzo Case, pues es japonés, y los japoneses tienen mucha influencia
de parte de China, de la cultura oriental, y allá sabemos que manejan mucho la parte holística. Aquí somos un poquito más reservados, nos vamos más hacia la ciencia, hacia lo comprobable, ¿no? Entonces, sí, tiene por ahí algunos fundamentos que hablan de la cromoterapia. ¿Lo podemos comprobar? No tanto, sí, pero de ahí que nos dijeran el color influye en algo, pues manejan la cromoterapia y según el Feng Shui y todas estas creencias, según el color es la vibra que tenemos, ¿no? Estoy vibrando bajo, estoy vibrando alto. De ahí viene esto. Ahora, otra cosa que nos mencionan, nosotros redondeamos las esquinas porque si no es más fácil que la persona se lleve el vendaje. Pero por ahí la bibliografía nos menciona que según el Feng Shui, por las esquinas se escapa la energía. Entonces, bueno, de ahí que vengan como tantos mitos del kinesiotape. ¿Qué nos interesa? Pues dar pruebas, dar fundamentos científicos. Por eso esta parte, pues, queda descartada. Que lo hicieron porque el doctor es de Japón y tiene bla, 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 bueno, ya es una cosa, ¿ok? Pero a nosotros, yo diría que nos interesa más conocer esta parte, ¿sale? Bueno, esto como dato curioso. ¿Qué contraindicaciones tenemos del kinesiotape? Primero, si es alérgico al vendaje, claro que no se lo vamos a poner, aunque el paciente quiera, ¿sale? Trombosis venosa profunda porque puede favorecer a los émbolos. ¿Qué hacen los émbolos? Pues los famosos derrames cerebrales o taponamientos, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. Por ahí les menciono mucho, yo doy clases de terapia física y doy clases de podología y justamente algo que hacen mucho en podología es que llegan, sientan a su paciente y son expertos en valorar solo la parte del pie. Pero ¿qué les enseñan? Hay que valorar piel, hay que valorar color, hay que valorar textura. Acá a veces nos falla, ¿eh? En terapia física a veces se nos escapa. Pero justamente si yo veo que tiene trombosis venosa profunda, no lo pongo. Que tampoco pongo algunos agentes físicos, prácticamente ninguno, ¿ok? Bueno, traumatismos obvios, heridas, porque en heridas abiertas no lo vamos a colocar, podemos infectar esa herida. Traumatismos óseos severos. Algo muy importante y es muy común, alguien se esguinza y como saben que somos del área de la salud y como saben que tratamos sobre todo miembros inferiores, que es lo que más se suele esguinzar, oye, me esguincé, ayúdame. Espérate, antes de ayudarte con mi vendaje o con mi agente físico, radiografía, ¿sí? Antes que todo se tiene que descartar una fractura, y no lo digo yo, lo dicen las guías y también el sentido común, ¿ok? Si se acaba de esguinzar, primero retáchate con el doctor a que te saquen tu radiografía y ya que vemos que no tienes fractura, ya hablamos de tratamientos, ¿sale? Tumores porque generan un efecto muy parecido a la trombosis venosa profunda, diabetes mellitus, esto va ligado a esto. Alteraciones de la sensibilidad, ahorita lo platicamos. Edema de causa no traumática porque necesitamos resolver ese edema. Uso de otras sustancias previo a la colocación del vendaje. ¿A qué me refiero con otras sustancias? Cremas, aceites o todo aquello que pueda entorpecer el pegamento del vendaje o generarle otro tipo de alergia. Infecciones en la piel, que esto me parece obvio, pero por ahí me decían nunca obvies nada, entonces si tenemos sospecha de alguna infección, descartamos esta herramienta, ¿sale? Ahora, alteraciones en la sensibilidad. Esta plática va dirigido sobre todo al uso podológico, que vamos a ver por ahí unas técnicas al final, pero nos interesa esto porque cuando aplicamos un vendaje, sobre todo en una zona de presión, en una zona plantar, y ya lo decían, el paciente no me sabe referir qué está sintiendo, ojo porque le podemos generar incluso una úlcera, ¿sale? Por ahí están las neuropatías, no solo existe la diabética, pero es la más común. Entonces, si al momento en que valoran a su paciente, checan los mecanorreceptores, con su martillito se valora esto, pues, y me sospecha de que pues no está sintiendo como debe de sentir, lo descartamos, ¿sale? Podemos generar una lesión. Bueno, ahora sí, hablando del vendaje como tal, nosotros siempre vamos a separar nuestros cortes en tres grandes partes. La primera que es la base, la última que es la ancla o la cola y el cuerpo de la zona o la zona activa. La zona activa es la que me va a decir cuánto tengo que hacer de estiramiento. La ancla o la base siempre va sin tensión, ¿ok? Que quede bien claro esto porque siempre cuando lo quieren aplicar es lo que más les falla, se emocionan estirando y luego pegan el ancla así con toda la tensión y el vendaje que hace se va, ¿ok? Entonces, pego sin tensión,
hago la tensión necesaria y luego pego otra vez sin tensión, ¿ok? Y entonces solamente el estiramiento queda en esta zona, ¿vale? Bueno, tenemos niveles de tensión que por ahí nos mencionan muchas bibliografías y tenemos las formas que vamos a utilizar. Respecto a las formas, tenemos la forma de I, la forma de Y, la forma de X y la forma de pulpo, que son las más comunes. Después se manejan algunas como la de diamante, que es esta como de aquí, ¿ok? Y nos dice, dependiendo de lo que quieres hacer es la tensión que vas a poner. La pregunta obligada, ¿cómo sé cuánta tensión voy a poner? Les tengo una mala noticia, no hay una forma exacta de medirlo, ¿ok? Entonces yo lo cerraría aún muy poquito, más o menos, y mucha tensión, ¿sí? Con la experiencia esto lo vamos calculando. Realmente esa es como la parte en la que no podemos decir el tape es 100% medible. ¿Con qué sí lo podemos medir? Pues viendo la corrección de postura de mi paciente. Ahora, algo que les falla y que me he metido a ver videos y revisando y escuchando en congresos y todo, cuando quieren aplicar kinesiotape, cuando no es de algo muscular y los fisios, bueno, esto no lo tenemos que aprender sí o sí, no seguimos los patrones de las contracciones musculares. Si yo les pregunto de este lado, ¿qué tipos de contracción conocemos o de activación muscular conocemos? ¿Ahorita las recuerdan? Una en la que se alarga, una en la que se acorta, concéntrica, excéntrica, no sé si les suena por ahí, ustedes si no, tienen que repasarlo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de contracciones concéntricas y excéntricas, nos está hablando de si el músculo se acorta, concéntrico, o el músculo se alarga, excéntrico, ¿ok? Cuando hablamos de algo excéntrico, lo relacionamos directamente a un estiramiento. Aquí también hay una pequeña trampita, el estiramiento también es una activación muscular, la relacionamos con relajación, porque regularmente cuando nos tensamos el cuerpo suele hacer una concéntrica, entonces buscamos hacer lo contrario, una excéntrica, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de la concéntrica, el origen y la inserción se van a acercar, cuando hablamos de la excéntrica, el origen y la inserción se van a alejar. Y de ahí partimos a los principios del kinesiotape. Si yo quiero activar mi músculo de manera concéntrica para que fortalezca o de este estímulo de fortalecimiento, que sería la mención adecuada, entonces tengo que colocarlo ¿de qué manera? Tengo mi origen hacia mi inserción, ¿sale? Porque voy a seguir el patrón fisiológico. En una contracción concéntrica tengo mi origen, tengo mi inserción y yo tengo que acercarlos, ¿ok? Entonces va de inserción a origen. Cuando yo quiero relajarlo o hacer este estímulo de una contracción excéntrica, entonces tiene que ir de inserción a origen, porque es como si me estuviera jalando hacia abajo y podamos mejorar este estiramiento. ¿Sí queda más o menos claro? ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, hablando del protocolo estándar de cómo vamos a poner o vamos a seleccionar las posiciones de este vendaje. Primero, evaluar al paciente. Si no sabemos qué tiene, ¿cómo diablos vamos a saber qué le vamos a poner? ¿Qué objetivos vamos a cumplir? ¿Sale? Siempre pregúntense eso, ¿qué quiero lograr? Y después, ¿cómo lo voy a lograr? Luego, si es necesario limpiar el área. Cuando toman los cursos o las certificaciones, de regla se tienen que ir con la piel bien limpia y bien rasuraditos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es pegamento. Y si tienen algo que no genere una buena adherencia, ese tape se va a ir, ¿ok? Establecer el tipo del corte de vendaje. Quiero uno en Y, quiero uno en I, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Sale? Seleccionar el color de la venda, ya hablamos de por qué es importante, sobre todo cuando hablamos del rojo y el negro. Aquí va otro factor muy importante y cuando hablamos del dolor, que es otro tema muy extenso, tiene mucho que ver. Los tratamientos, para que muchas veces sean efectivos, tienen que ver con la motivación. Y entonces les va a pasar muchas veces que el paciente te dice, yo quiero la rosa. Oye, pero tengo morada y verde. No, yo quiero la rosa. Bueno, te pongo la rosa. ¿Qué pasa ahí? Hay un factor de motivación y entonces el paciente va a decir, sí, traigo mi venda rosa, ¿sí? Y hasta la actitud le cambia. Eso favorece incluso la disminución del dolor y favorece a la adherencia del tratamiento, ¿ok? Entonces aquí como tip, pues si le motiva al paciente, sin problema, ¿vale? Medir y cortar el vendaje sobre la región afectada.
redondear los bordes de cada una de las cintas, marcar las estructuras claves con un bolígrafo, sobre todo cuando todavía no tenemos tanto expertise en qué es, hasta dónde tenemos que llevarlo o cómo tenemos que llevarlo. Hay algo que se llama anatomía palpatoria y esa nos entrena a saber qué estamos buscando. Cuando no somos todavía o no tenemos tanta experiencia, con un plumoncito y ya sé a dónde tengo que llegar, ¿ok? Rasgar el papel de protección de la ubicación correspondiente, ahorita les pongo una imagen cómo, aplicar el ancla y la base a los extremos y reevaluar 5 o 7 días después. Por ahí hay personas que dicen, no, les tiene que durar los 7 días, no es forzoso. ¿Por qué? Porque ya hay muchos estudios que nos dicen que al tercer día el paciente ya generó cierta adaptación. Y si genera una adaptación a ese estímulo, lo normaliza y entonces ya no se está cumpliendo el estímulo como tal. ¿Sí? Si yo traigo puesto, por ejemplo, yo mis lentes, se me olvida que los traigo puesto. ¿Sí? Yo ya veo con ellos y a no ser que me levante y no vea hacia dónde tengo que ir, no me acuerdo que traigo mis lentes. El cuerpo genera adaptaciones. Entonces, a los 3 días, el cuerpo ya se comenzó a acostumbrar a la sensación y ya no va a generar algún efecto. Entonces, si le dura 3 días, ya alarmamos, ¿ok? Bueno, la aplicación con el enfoque podológico, antes de pasar a eso, pues se redondean puntas, se rasga el papel y a partir de ahí sabemos cuánta tensión generar. La tensión tiene que ser uniforme. Muchas veces cuando lo están aplicando, agarran 2 deditos y hacen esto. ¿Qué pasa con la parte de en medio? La parte de en medio no tiene tensión y entonces queda como si hicieran una M. Ahí ya se alteró la forma del vendaje, ¿ok? Se hace una presión uniforme con estos 2 dedos, ¿sale? Bueno, según esta revista de podología que nos marca como en estas técnicas que están comenzando a utilizar, en el caso del síndrome de predislocación de articulaciones metatarsofalángicas menores, se recomienda una figura en Y que va a abrazar a la articulación y va a hacer que justamente el metatarso baje. Ok, entonces cuando el paciente está caminando, pues le está haciendo un efecto como de abrazadera a ese metatarso y a esa falange. Ese es uno de los que recomiendan. Nos dice que un estiramiento al 50 o al 75% para que alcance a generar ese estímulo de bajarlo. También nos habla de la liberación del espacio justamente en el síndrome de predislocación, en el que se hace como una envoltura y primero vamos a poner un vendaje que nos jale de aquí hacia allá, o sea, vamos a comenzar de aquí, lo anclamos aquí y entonces me va a generar un efecto como de estar retrayendo, ¿sale? Primero uno arriba, luego uno abajo y el espacio doloroso o el punto doloroso tiene que ser donde convergen estas 2 vendas, ¿ok? Esa es una de las aplicaciones. La siguiente, que justamente es para evitar el hallux valgus, es que lo vamos a colocar de manera que me corrija la posición. Ojo con las aplicaciones, esto tal vez no se les quede tanto ahorita porque es mejor cuando lo hacen y lo comprueban y lo ven por ustedes mismos. Al momento en que yo lo estoy colocando, yo tengo que corregir esa articulación para cuando yo suelto ese vendaje, esa articulación ya tiene la corrección, ¿ok? Bueno. Tenemos otra sugerencia para el neuroma de Morton, que es con puras tiras en I. Si se fijan, son las tiras más sencillas. Nosotros las colocamos como de punto doloroso, por así decirlo. Y lo que se sugiere es que si el dolor o el neuroma se encuentra en esta zona, voy a colocar mis cintas de tal forma que la estrellita va a generar un levantamiento. Y ese levantamiento pues va a hacer que disminuya la molestia, ¿vale? También sugieren otra liberación de espacio, justamente como en la del síndrome de predislocación. Y en el caso de la metatarsalgia sugieren 2 pequeños cortes donde van a colocarse los dedos. Comenzamos de la parte dorsal y lo terminamos en la parte plantar. ¿Qué es lo que hace? Me voy a atravesar en sus fotos, discúlpenme. Lo coloco aquí, estiro y entonces me va a jalar hacia abajo, hacia parte proximal. Le doy la vuelta y entonces me va a jalar hacia parte distal. Sí, es como si estuvieran haciendo un jalón completo desde la planta del pie. Yo les confieso que no la he probado por completo porque hay otras técnicas que pueden ser un poquito más sencillas, pero siempre y cuando cumplan el objetivo, pues se vale, ¿sale? Entonces esto es lo que nos está marcando la revista Podológica, es del 2022, es una revista española. Y bueno, se los dejo por si lo quieren poner en práctica o intentar en ustedes. Ahí está.
¿Qué problemas tenemos? La hiperhidrosis, ¿sí? Todo lo que va colocado en la planta del pie, si alguien tiene hiperhidrosis, para empezar ya descarten este tratamiento, ¿vale? En el hallux valgus, la revista nos menciona que podemos poner uno para punto doloroso y hacer esta retracción. Colocamos desde el calcáneo, lo llevamos hacia la falange y entonces otra vez, si yo comienzo desde aquí y termina acá, ¿qué va a hacer? Me jala, ¿sí? Entonces yo neutralizo la posición y en cuanto yo termino de colocar mi vendaje, ya me está generando esa nueva posición. Y al momento en que el paciente está caminando, pues lo va a sentir diferente. Ahora, esta es la técnica que nos dice esa revista, pero les digo, hay otras, siempre y cuando, porque eso falla mucho, sigamos los principios de la musculatura y su activación. Si yo lo que quiero es que se activen mis músculos laterales para que me puedan corregir ese hallux valgus, pues tengo que hacerlo desde el origen hacia la inserción. No quiero que se relaje, quiero que se active de manera concéntrica, ¿ok? Y es lo que muchas veces falla cuando no tenemos estos principios de la musculatura. Hay otras técnicas que nos dicen, por ejemplo, en una técnica en Y, comienzo desde la primera falange, coloco, hago la corrección y me voy a la parte lateral. Esta no sigue el principio de la musculatura y se acostumbran más fácil al estímulo. Y si me dura menos el estímulo, el tratamiento ya no es como debería ser, ¿sale? Técnica en I y más sencillo. Para la fascitis plantar, igual, si se fijan, aquí que es lo innovador, que ya me está dando vueltas con el mismo kinesiotape. Regularmente manejamos tiras sencillas, pero ya me está diciendo, ok, puedo colocar una de aquí y generar una retracción, o puedo colocar una que comience desde aquí, de la parte lateral, rodeo todo mi calcáneo y lo termino también en la parte lateral. Y entonces ya hago un estímulo diferente, ¿ok? Bueno. Nos marca también para el esguince de tobillo, dependiendo del objetivo, son las figuras. Si se fijan, no se enciman todas. Aquí hay un punto gatillo que sería así, hay mucho dolor. Aquí comenzamos desde la parte proximal, nos vamos hacia distal, damos la vuelta y entonces generamos un estímulo diferente. Si alguien ha tomado clases o cursos del vendaje funcional rígido, esta es una de las figuras que se hacen, pero no es tan funcional porque limita la movilización cuando hablamos de ejercicio, ¿ok? Si es protección, está bien. Luego tenemos los dedos en garra. Aquí yo les pido que le echen también un poquito de coco. ¿Por qué? Nos dice, bueno, sí, me está haciendo que mis deditos en garra de estar así puedan estirarse, ¿no? Y entonces todas las falanges se puedan rectificar. Pero mencionaban ahorita lo del punto de presión. ¿Dónde, mi lógica de musculatura, dónde tendría que comenzar? Primero tengo que corregir esta zona y automáticamente ya me va a generar una corrección y entonces después me voy con las falanges, ¿ok? Entonces podemos jugar mucho con el kinesiotape siempre y cuando conozcamos las bases de cómo funciona la articulación, el tipo de articulación y la musculatura, ¿vale? Tenemos el de pulpo, que regularmente es el que utilizamos para el drenaje linfático. Las convulsiones hacen que justamente se eleve un poquito, agregamos movimiento y se favorece este drenaje linfático. Para pie plano, para pie cabo, si yo quiero un pie plano, activar un pie plano, lo que quiero es activar el arco longitudinal y entonces me voy para allá. ¿Dónde comienzo? Parte proximal. Me voy hacia lo distal y la venda me va a estar tirando hacia arriba, entonces se va a activar ese arco, ¿ok? Para pie al cabo, pues del lado contrario. Ahora, vamos viendo un poquito de pruebas. Por ahí mencionaban la plataforma de sensores, ¿no? El famoso baropodómetro. Es una forma de medirlo. Al momento en que yo evalúo a mi paciente y su marcha sin ningún otro estímulo, me va a marcar algunas presiones. Al momento en el que yo lo valoro ya con el estímulo, tienen que cambiar esas presiones. Yo aquí les pongo nada más una pequeña foto de la diferencia, ¿no? Aquí estamos siguiendo toda la línea del tendón de Aquiles. Las líneas verdes están sobre el tendón de Aquiles, es el punto de referencia. Fíjense dónde termina descansando el pie. Este es un pie ¿qué? Un pie plano, exactamente, y está generando una posición en valgo de los tobillos y de ahí pues nos vamos para arriba, ¿sale? Le hago el test de Rodríguez Fonseca para ver si es rígido o si es flexible, le coloco la venda y entonces
Aquí sin venda, aquí con venda. Es muy poco perceptivo, al menos en las imágenes, creo que aquí es un poquito más evidente, que se alcanza ya a dibujar el arco. Y cuando nosotros hacemos la comparativa, pues si se fijan, ya hay una neutralización, ¿ok? Estas fotos fueron al momento, no hubo ni ejercicios, no hubo ni te valoro 3 días después, estas las del primer día. ¿Ya le está generando un estímulo? Sí. ¿Qué me dice el paciente cuando lo vuelvo a ver? Me cansó. Ah, entonces dice que activaras músculos que no estabas usando y entonces tenemos el core del pie, ¿sí? El sistema muscular del centro del pie, que lo conocemos como el core, se estuvo activando y entonces pues va a haber una modificación, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la aplicación correcta? Primero, pues tenemos una controversia en la estandarización justamente porque podemos jugar muchísimo con las figuras del kinesiotape. Tenemos que conocer la anatomía. Si no sabemos qué músculos queremos activar, ¿cómo vamos a poner ese vendaje? ¿Ok? Si no se lo saben, yo les digo, no se estresen, es muy difícil que incluso en fisio no los aprendemos, pero tengan un librito al lado, ¿sí? ¿Qué músculos quiero activar? Ah, pues veo qué libro tengo, dónde comienza, dónde termina y ya sé cómo tengo que dirigir mi vendaje, ¿sale? Conocer la función de los músculos implicados, tener claro la sobreestimulación que va a generar el efecto contrario. Si yo le pongo vendaje sobre vendaje sobre vendaje, el estímulo se pierde, ¿ok? Los sistemas se acostumbran y se debe cambiar el estímulo y muchos tratamientos fracasan porque no se toman en cuenta los múltiples factores. Ejemplo, el calzado, ¿no? Yo le quiero poner a mi paciente algo para que corrija su marcha, pero no le modifico el calzado, no le hago esta biorretroalimentación de cómo tiene que pisar, lo va a seguir haciendo igual. Tengo que volver consciente a mi paciente. Si no lo vuelvo consciente, nada de lo que le pongan le va a funcionar. Ok. Ahora, hay que recordar siempre que es solamente una herramienta complementaria, no nos va a curar todo, no lo va a hacer todo por sí solo. Por ahí hay muchas imágenes en internet donde pues nos podemos reír un poquito del tema cuando lo conocemos. Si yo veo esto, pues no está funcionando, ¿ok? ¿Qué quiso trabajar? ¿Quién sabe? ¿Qué músculos hay? Pues está el dorsal, los paravertebrales, está el trapecio. ¿Cuál quería trabajar? Sabe. Ok, ahora otra cosa, cuando se comienza a despegar el kinesiotape es mejor retirarlo. ¿Qué quisieron hacer aquí? Que dure más tiempo. Pues ya mejor quítalo, ¿no? No estás haciendo nada. Ok, si tenemos un exceso de sobreestímulos, primero aquí las esquinas no están redondeadas, entonces es más fácil que se comience a despegar. Ahora, tengo aquí uno en B y luego como que quieren poner uno de punto gatillo y luego como que quieren poner otro en B. ¿Qué quieres trabajar entonces? ¿Puedes tratarle todo en una sesión al paciente? ¿Ok? Siempre somos como hadas madrinas. De todo lo que te está doliendo, dime cuál te duele más. Ah, no, pues levantar el hombro. Ah, entonces voy a trabajar primero el dolor por levantar el hombro. No, pues es que también el trapecio me molesta. Ah, entonces después trabajamos el trapecio, ¿ok? Nos vamos por secciones. Lo mismo con podólogos, no pueden tratarle todo en una sesión al paciente. Yo lo que les digo, regularmente llegan por las quiropodias y ya evaluaron la piel, ya evaluaron la sensibilidad, pero ¿dónde quedó lo biomecánico? Ahora, lo biomecánico tarda en evaluarse. Un buen estudio biomecánico con fotos, videos e interpretación, fácil les puede llevar 1 hora. Entonces lo recomendable es, te agendo cita para hacer tu evaluación biomecánica, te doy tus resultados como en una radiografía y después fijamos tu tratamiento, ¿sale? Bueno, hay que conocer anatomía. Regularmente el esguince de tobillo, este es otro ejemplo. ¿Cuál es el ligamento que se lastima? El peroneo astragalino anterior y de ahí se va al posterior, que son estos 3. Si yo estoy poniendo esto y el ligamento está en esta zona, ¿realmente qué estoy trabajando? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Protegerlo o solamente darle el estímulo? ¿Qué estoy trabajando? ¿Ok? Si no conozco anatomía, si no conozco lo que está implicado por ahí, no sé qué estoy trabajando, por lo tanto el objetivo no se va a cumplir, por lo tanto voy a decir que no sirvió lo que me pusieron, ¿vale? Les doy otro ejemplo, esto sucedió en la mañana. Yo estoy en el hospital, estoy en el área de terapia intensiva y me dice el intensivista, oye, ¿tú que eres fisio?
Fíjate que me está doliendo mucho esta parte, ¿sí? Toda la noche estuve acomodando su currículum porque hicieron trámites para el Sistema Nacional de Investigadores. Me dice, y me levanté de la silla y me estaba doliendo muchísimo. Le digo, a ver, espéreme. Pero es el pie. Espéreme. Comienzo a palpar pantorrilla. Abolidos. Le digo, ¿qué estuvo haciendo en la noche? Ah, es que sabes que estaba sentado sobre mi pie. ¿Y el dolor dónde se proyectó? En el pie, y resulta que venía de acá arriba. ¿Ok? Entonces, ojo con la anatomía. Lo mismo, si yo quiero tratar una fascitis plantar quiere decir que esto está demasiado irritado. Quiero dejar esa irritación a un lado. Pues ya sé que el origen está aquí, la inserción está acá, yo tengo que buscar cómo relajar de origen a inserción. ¿Ok? Mejor dicho, de inserción a origen para que esto se extienda. ¿Vale? Entonces no se angustien si no se saben todos los músculos, pero al menos revisen qué es lo que quieren hacer. ¿Ok? Bueno. Esto es nada más para que se den una idea de la bibliografía que hay, por si le dicen, no sirve. Espérate, lo que no sirve es que no sabemos cómo aplicarlo, ¿sí? Que no estamos tomando en cuenta todos los factores. Por aquí abajo, esto es de podología, esto es de kinesiotape en general. Hay metaanálisis, si les gusta la investigación, los metaanálisis son los estudios con mayor evidencia, por así decirlo. Se ha estudiado mucho en dolores lumbares, en cuádriceps, en músculos como más grandes, y hay evidencia de que funciona. Pero, otra vez, hay que saberlo aplicar, ¿sí? No es nada más de lo pongo y ya me corrigió. No, espérate, ¿qué hay detrás? ¿Sale? Y bueno, ya para terminar y dejarlos tranquilos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos resolverla ahorita o con el tiempo estarla tratando. Yo trabajo muy de la mano con unos podólogos, ¿sí? Donde manejan también este sensor, esta plataforma de sensores, y justamente existe esta sinergia. Por eso les decía, les presento a los podólogos les presento fisios, porque muchas veces los tratamientos de fisioterapia nos dicen que tiene que haber un tratamiento complementario, y podología no me va a dejar mentir, que dice plantillas más fisioterapia, esto más ejercicios, esto más fisioterapia. Pues ¿por qué? Porque lo que colocan son herramientas que al final con la musculatura y la conciencia corporal van a terminar rindiendo frutos, pero tenemos que saber qué hacen de este lado y tenemos que saber qué hacen de este lado, ¿ok? Por ahí hay muchos temas que aplicar, que abordar, como esta parte de dónde comienza mi trabajo y dónde… Bueno, hay una plantilla. Yo sé hacer plantillas probablemente, pero yo no me dedico a hacer plantillas. Tenemos a los expertos. Ahora, quiero que esa plantilla funcione, tengo que activar la musculación, hacer corrección de hábitos, de postura. Tenemos a la otra área, ¿sale? Y entonces pues se hace un verdadero tratamiento multidisciplinario. ¿A qué voy con esto? El kinesiotape es una herramienta. Si no la acompañan de tratamientos complementarios, no le van a hacer nada más que cobrarle al paciente. Y no sé ustedes, yo me siento muy culpable haciendo eso, espero que ustedes también. ¿Sale? Entonces, bueno, pues si llegan a tener alguna duda o les gustaría que platiquemos después sobre el tema, aquí queda el contacto. Por mi parte sería todo, no sé si quieran preguntar algo ahorita.